buenas tardes. Estamos en un programa más de Aduana al Día y estamos acompañándole al director nacional en la presentación que va a realizar en el aniversario del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay. Vamos al material. Muy buenas tardes, casi digo buenos días. Un gusto saludarles realmente a las autoridades nacionales, a jefes de titulares de gremios importantes de Paraguay, a también visitas extranjeras que ya conocemos, República Dominicana, principalmente el amigo Nelson. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Quiero concentrarme, normalmente hablamos de recaudación, normalmente hablamos de muchos temas. Yo quiero arrancar con un tema que yo creo que les interesa mucho al Centro de Despachantes, que tiene que ver principalmente con el acuerdo que nosotros firmamos, el convenio que tenemos con el Centro de Despachantes. Es un convenio que data ya tiene 30 años y es anterior incluso a la ley de la asociación público-privada. Y se puede decir que es un convenio exitoso, realmente. Gracias a este convenio, tenemos tecnología de primer nivel en Paraguay. Arrancó hace 30 años atrás, se hizo un intercambio importante de una transferencia tecnológica con Francia. Obviamente de ahí viene el nombre de Sofía, que viene de Sofix. Finalmente tuvimos un avance importante y realmente podemos decir de que es un convenio que ha perdurado durante mucho tiempo. Y yo quiero comentarles varios de los detalles respecto a este convenio. La gente habla normalmente se piensa que es una fortuna lo que manejamos. El otro día un periodista me dijo 3 o 4 millones de dólares mensuales. En realidad son en promedio, en el pico histórico son $735.000 mensuales. Es lo que se obtiene con este canon. Pero eso ha permitido realmente un avance extraordinario. Y yo quisiera comentarles que efectivamente durante mucho tiempo la aduana ha ido desarrollando alta tecnología. De hecho que si ustedes se fijan, cuando un árbitro pita bien el partido pasa desapercibido. Si Sofía cae 1 o 2 horas es un colapso. ¿Por qué? Porque realmente el Paraguay está muy vinculado con el comercio exterior. Si nosotros sumamos exportaciones más importaciones y dividimos por el Producto Interno Bruto, tenemos cerca del 70%, es decir, todo está vinculado al comercio exterior. Entonces, realmente por eso es importante el rol, obviamente, de la aduana y el rol también de los despachantes en Paraguay. En otros países, solemos mencionar esto, en los países desarrollados, en general, tenemos el aporte que hace la aduana en países desarrollados es aproximadamente el 8% de los recursos tributarios. En países emergentes llega al 30%, y la aduana de Paraguay está entre el 42% y el 45% el aporte de la aduana o del comercio exterior a los recursos tributarios. De modo que es muy relevante y además hay que considerar de que es un flujo de caja permanente para el Tesoro. Cuando se recaudan los fondos del comercio exterior, al otro día, antes del mediodía, ya esos fondos están en el Tesoro Público. Entonces, realmente es fundamental tener buena tecnología, tener avances importantes. Y repito, esto llega a $735.000 mensuales. No es una fortuna como se hablaba de 3 o 4 millones de dólares, normalmente son 735.000 en el momento ya, digamos, de alto nivel, estamos hablando porque anteriormente se recaudaba menos, porque eso depende del movimiento de las recaudaciones. ¿Y qué hicimos con este acuerdo? Bueno, básicamente uno de los temas fundamentales que nos propusimos en estos 5 años en coordinación con el Centro de Despachantes es lograr la autonomía tecnológica. O sea, ustedes saben que fue muy importante la contribución de una empresa del sector privado al principio, cuando arrancó este proceso, digamos, de la modernización de la tecnología en la aduana. Pero, obviamente, depender de una empresa del sector privado, no tener el know-how incorporado, por un lado, generó ciertos retrasos también, o ralentizó el avance por un lado, y por otro lado también
eso implicó costos un poco más elevados de lo que nosotros hubiéramos deseado. Entonces, con el paso del tiempo, hemos logrado lo siguiente. Teníamos, por ejemplo, son decisiones que hemos tomado en conjunto con el centro despachante. Para dar un ejemplo, todo lo que tenía que ver con el tema de escaneado de los documentos que hoy ya están en la UI en su mayoría, le costaba a este canon cerca de 900 millones de guaraníes mensuales. Eso multiplicado por 12 da más de 10.000 millones de guaraníes. ¿Eso a cuánto nosotros logramos reducir? De 900 millones bajamos a 60 millones de guaraníes. ¿Cómo lo hicimos? Absorbimos esa función del escaneo, lo hacemos con los contratados que tenemos nosotros, que son 20 aproximadamente o 30, con un salario de más o menos 20 personas, un salario de 3 millones y más, un poquito más que el salario mínimo, y se tiene de 900 millones bajamos a 60 millones por mes. Y eso representó un ahorro importante. Por otro lado, en la empresa que dirigía el tema tecnológico, cuando logramos la autonomía, esa cantidad de personal pasa a formar parte de, digamos, lo que es el centro de despachantes, obviamente vinculado con la aduana, y ahí también tuvimos unos ahorros importantes. Dentro del propio manejo, vimos que, por ejemplo, el tema de la seguridad, obviamente aduana tiene 35 oficinas en toda la República, requiere operadores en todas partes. Esa también es una gran diferencia con otros países. Uruguay tiene un puerto grande, gigantesco. Colombia tiene 4, República Dominicana no sé cuánto tiene, 2 grandes. Paraguay tiene 35. Obviamente los controles complican y son mucho más costosos. Y por una cuestión de previsibilidad o seguridad jurídica no podemos cerrar ya ningún puerto. Ya están, ya invirtieron. Son 35. Y 8 que son fluviales, 3 en Villeta, 3 en Roca Alonso y 2 en Pilar. Entonces son 8 fluviales. Entonces es demasiado y eso implica obviamente que hay que tener operadores en cada parte, en cada lugar. Implica costos y dispersión en los controles. No es fácil para el caso de Paraguay. Probablemente por su geografía también. Ahí tienen 2 grandes en República Dominicana. Imagínense un país con muchísimo movimiento también. Uruguay tiene cerca de 1 millón de contenedores que administra por año. Tiene un puerto grande. Paraguay tiene 100.000 contenedores y tiene 35 puertos. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces es una complicación para los controles, obviamente, para todo lo que ahora está sucediendo, es una complicación seria. Entonces, hablando de ahorros, por ejemplo, algo que encontramos, obviamente, el Estado paraguayo no puede crecer para contratar personal de seguridad. Entonces, obviamente, también el centro despachante ha cooperado para tener protección en 35 aduanas. Pero después encontramos que podíamos cambiar la modalidad y en lugar de tener una empresa, el centro despachante absorbió a esas personas y ahorramos por año 4.700 millones de guaraníes. En estos 3 años multipliquen y da la cantidad de ahorro que significa. O sea, sumando todos los ahorros, eso nos permitió, por un lado, aparte de tener tecnología, autonomía tecnológica con know-how incorporado a la aduana o dentro de la aduana, también esos ahorros nos permitieron comprar tecnología. Y con esos $735.000 mensuales se hacen muchas cosas. Se contratan empresas de tecnología, software, se compran equipamientos y por otro lado también hace un tiempito empezamos a ver que podíamos tener críticas por la cantidad de nuevos contratos. Pero en realidad cuando uno mira la modalidad, en el área de seguridad había 100 personas aproximadamente trabajando para proteger los 35 aduanas. Era un contrato, pero ahora pasaron a ser 100 dentro del centro despachante. Pero se ahorró 4.700 millones. Y creció en 100 aparentemente. Los 100 ya estaban. No creció la cantidad de contratos. Punta Azul se llamó una empresa, no tengo que porque dar nombres, se me están escapando los nombres. Había una empresa que nos hacía el escaneo. Ahí teníamos 30. Bueno, ahora esos 30 son parte del centro despachante. CIF América, ya lo dije, así que tenía como 74, 90 personas. Entre 74 y 90 dependiendo del momento, esos todos son parte ahora del equipo. Entonces vamos sumando y da la impresión que creció el número de trabajadores. En realidad son los mismos, pero con un cambio de modalidad y con un ahorro millonario logrado en un acuerdo obviamente entre la aduana y el centro despachante. Entonces eso nos permitió tener un avance importante. Eso también nos dio mucha velocidad
Fíjense que en los edificios corporativos que el gobierno construyó, que son una hermosura, que están ahí, la única institución que hoy está operando con fuerza es la aduana, por esa flexibilidad que tenemos con este manejo de estos recursos, que no son una fortuna como se plantea. Hablamos de 400 personas aproximadamente, hablamos de contratos de empresas también, de tecnología, de equipamiento, hasta compra de un escáner de Francia. Y con todo eso se hace con $735.000 mensuales. Pero da una altísima flexibilidad, una autonomía. Por eso decía, es una APP que surgió antes de la ley y que es altamente eficiente. O sea, yo creo que obviamente tiene también sus riesgos del manejo, pero hay que cuidar eso, pero finalmente genera una alta autonomía y nos da mucha mayor velocidad. Cuando vino Gafilat a Paraguay, estábamos muy preocupados y hacían falta poca inversión para comprar un aparato tecnológico en el aeropuerto, en nuestro aeropuerto, que eran unos baratos para que los evaluadores vean que nosotros ya no tenemos contacto con las personas, sino que uno podía tocar, escribir y sacar un QR ahí y ya podía declarar la cantidad de divisas que transportaba. Eso costaba $10.000 nada más. Pero si uno no tiene presupuesto no va a comprar. Si tiene que pasar una licitación no va a poder comprar. Entonces, gracias a este acuerdo, como es tecnología, se compró rápidamente. Cuando vinieron los expertos, pudieron entrar al aeropuerto y encontraron, digamos, alta tecnología. Por eso digo, esto es un tema sumamente interesante, sumamente exitoso, y yo sé que generó mucha preocupación el tema de la fusión. Yo le decía a Alfredo, dudo que se pueda sacrificar esto porque es una APP exitosa, y entonces creo que debería continuar. Esto estoy contando solamente porque hay un mito de que esto es una fortuna incalculable que se maneja, son en promedio $735.000, ahora que la recaudación está mucho más alta, antes obviamente era menor. Entonces, realmente nos ha permitido un avance importante. Eso quería decir al arrancar la presentación, porque ese es un tema que les interesa y además al ser un tema que funciona, que es exitoso, vale la pena mencionar. Y para también sepultar unos mitos que se van instalando de que realmente es caja chica y no hay, realmente hay un control. Se hicieron auditorías, hay, digamos, conexión online también para ver efectivamente cómo se está desembolsando, porque obviamente todo se ejecuta a través del centro despachante. Nosotros somos solicitantes de los pagos y finalmente cuando se tiene el software, digamos, o los equipos que se compran, se pasa a través de una escribanía para la transferencia a la aduana. Así la aduana se va capitalizando y esto forma parte después del patrimonio de lo que es la Dirección Nacional de Aduanas. Y hoy vemos lo que es la tecnología. Como les decía, estamos en este momento con un sitio alternativo. También deben saber que no existía un sitio alternativo cuando llegamos, por lo menos, y eso, tenemos un sitio alternativo hoy. Ni se percató la ciudadanía que hicimos un cambio del sitio alternativo y, digamos, se superó sin problema la prueba. Por otro lado, también toda la tecnología que se va incorporando a través de otros apoyos forma parte de todo esto que tiene que ver con la tecnología, que creo que con el tema de la fusión va a haber dos grandes instituciones que tienen, la CES sabemos que tiene alta tecnología, la aduana también está muy avanzada en este sentido. El tema de la modernización edilicia también, ustedes saben, esto ya lo dijimos, la Dirección Nacional de Aduanas es una de las primeras instituciones, nació prácticamente con la República. Con Rodríguez de Francia arranca todo esto, y tenemos en nuestros museos también esos detalles. Y la aduana no tenía edificio propio a pesar de ser un aportante grande a los recursos tributarios. Y eso hace poco tiempo hemos logrado construir una casa propia que alcanzó la suma de $1.8 millones. Un edificio de 9 niveles, moderno, ustedes pueden ver, está frente a la bahía. Cambió para siempre el rostro también ahí de la costanera. Y por otro lado, hemos equipado también con tecnología, y gran parte de la tecnología también es gracias a este acuerdo con el centro de despachante. También en realidad en total tenemos inaugurado, bueno, ya no tenemos tiempo de inaugurar todo porque en este momento estamos inaugurando en Humaitá una propiedad nueva también, otro depósito en Ciudad del Este. En total 21 obras hemos inaugurado en este periodo de 5 años. Si uno suma y ve nuestros recursos presupuestarios, va a encontrar que tenemos, en términos reales, si uno divide, deflacta por la inflación, tenemos menos recursos que hace años atrás. Y los precios van subiendo, obviamente, más todavía lo que tiene que ver con construcción. Pero hemos inaugurado edificios propios en Salto del Guairá,
en el Chaco paraguayo. Ya no me alcanza tiempo a mí para ir al Chaco a inaugurar, estoy enviándole al equipo que vaya a inaugurar. Nuestro director administrativo, el director adjunto, estuvo hace poquito en Ciudad del Este inauguramos hace poco un depósito, un edificio moderno que es propiedad también de la aduana, que es el archivo. Estuvimos honrados con la presencia de varios de ustedes acá. De hecho, hemos logrado avanzar en eso y estamos en permanente innovación y actualización tecnológica. También en la aduana, en el servidor de la aduana está el blockchain del Mercosur. Nuestro equipo está trabajando con el tema y ya están funcionando las transferencias de información por blockchain de lo que tiene que ver con OEA. Todo lo que es, digamos, OEA, de ahí, digamos, se comparte información por esa plataforma. Bueno, yo no quiero cansarle con todo esto, creo que varias veces lo dijimos, pero hay una cantidad de avances tecnológicos. Dijimos que tenemos una independencia tecnológica. Luego de 28 años, la aduana tiene una autonomía tecnológica y eso implicó también ahorro importante. Hay un centro de monitoreo de sistema informático, tenemos un centro de monitoreo de precinto electrónico, un centro de monitoreo de las cámaras en toda la República y un centro de monitoreo también de escáner que falta completar, pero tenemos. Bueno, no quiero, como decía, no quería avanzar tanto con esto, le voy a cansar. Tenemos un Key Sofía 2.0 que es mucho más avanzado. Se hizo una reingeniería de la ventanilla única al importador que llamamos 2.0. Hay una cantidad de ahorro de recursos también usando ya no usando papeles. Tenemos un acuerdo con el tema de registro automotor. Eso, digamos que incluso eso tardaba una cantidad de horas. Hoy es a altísima velocidad. Lo que tardaba, creo que varias semanas, hoy son cuestión de horas o minutos. Entonces, también estamos montando a cero papel. Estamos, digamos, incluso sabiendo que hay una cantidad de consultas. Normalmente hay cientos y cientos de consultas, porque ya dijimos, el comercio exterior abarca de alto impacto en Paraguay, por las características de nuestro país. Tenemos una economía pequeña, obviamente mercados muy grandes, y obviamente las empresas que pueden prosperar más son aquellas que pueden exportar al resto del mundo. Tenemos mercados vecinos también. Entonces, obviamente, se requiere mucha gente consulta. Y además hay un alto atractivo también para ser despachante. Hay una cantidad de estudiantes. Yo creo que me parece que ya es demasiado, pero siempre hay una cantidad de gente estudiando para, digamos, porque evidentemente el comercio exterior moviliza mucho en Paraguay. Entonces tenemos cientos y cientos de consultas por día. ¿Y qué es lo que hicimos? Estamos grabando ya videos interactivos donde esas consultas que son permanentes ya están, digamos, en multimedia. Todas esas consultas más frecuentes ya uno puede aprender al entrar a la web de la aduana. Lo otro que también hemos avanzado, y eso ha sido una batalla judicial también, liberamos los datos. Son 60 millones de datos que hemos liberado para, digamos, todos. Y tuvimos demandas judiciales, muchos de ustedes saben. Tuvimos que bajar temporalmente, levantamos de vuelta con el riesgo de que haya otra demanda, pero tenemos el compromiso que al parecer ya no van a haber demandas. Las empresas que demandaron obviamente ya no vamos a exhibir los campos, pues, digamos que son los reclamados, pero sí hay de los 60 campos, 59 campos estamos liberando. ¿Y qué ha permitido eso? Imagínense ustedes, este dato para mí ha sido sorprendente. Cerca de 100.000 bajadas de la web tenemos por mes. O sea, hay una cantidad impresionante de gente que consulta el tema de los datos. Y también obviamente hay denuncias. Es decir, la gente hace el cálculo. Acá dice valor y acá está la cantidad. Y saca el cálculo el valor unitario. No le cierra a veces a algún importador que la competencia esté comprando a precios por debajo del costo. Entonces aparecen las denuncias. Y bueno, obviamente ahí está la subvaloración y eso ayuda muchísimo a la transparencia. O sea, tenemos masivas denuncias gracias también a este tipo de herramienta. Entonces, es, digamos, parte de lo que significa la transparencia. Obviamente lo que sacamos del campo es el proveedor, porque obviamente eso creemos que sí corresponde sacar, porque si alguien hace una inversión muy grande para buscar un negocio y encuentra un vendedor en la China, ahí lejana, en una ciudad, no tiene sentido que alguien se apropie de esa información, alguien que ya invirtió. Entonces ese dato hemos sacado, el resto está en la web. Entonces eso ha sido, muchas oficinas nos han congratulado por este esfuerzo,
porque ellos quedaron como huérfanos para las investigaciones. Gente que quiere invertir en Paraguay, obviamente requiere saber qué es lo que está, qué materia prima es necesaria, qué se exporta, qué se importa, etcétera. Entonces recibimos correos de reclamos cuando bajó la web y encontramos que el costo-beneficio en cuanto a costo era mejor levantar de vuelta y ya no tenemos ninguna denuncia en puerta. Esperemos que no aparezca alguna denuncia adicional. La recaudación tiene superávit. Hace años que estamos con superávit. ¿Por qué? Porque en realidad gran parte de los aranceles son principalmente de extrazona. Mercosur obviamente tiene arancel cero. El impacto, digamos, en la recaudación no es tan fuerte, pero sí lo que es extrazona tiene un impacto fuerte porque estamos hablando de 20, 25, dependiendo del tipo de producto. Entonces tenemos mucho mejor control de lo que es extrazona y obviamente lo que es intrazona es mucho más complejo. Y hacer una muralla, obviamente ya hay una muralla grande, que es, por ejemplo, ustedes se fijan, Argentina y Chile, está la cordillera de los Andes. Ese es un murallón impresionante. Y uno puede ir a Chile y va a encontrar cantidad de productos argentinos. O sea, esa muralla no puede atajar. Cuando los precios son tan... únicamente lo que ataja el contrabando es cuando hay sensación de muerte. ¿Se acuerdan ustedes del COVID? Los primeros 15 días los contrabandistas tenían miedo de la muerte y pararon el contrabando. Entonces, si no hay peligro, si no hay una sanción fuerte, cárceles, obviamente va a ser muy difícil. Uno puede hacer todo el esfuerzo, puede atrapar y finalmente la justicia muchas veces lo que hace es te ordena la liberación del camión, te ordena la liberación del... Uno hace un aparatoso, no quiero contar casos, pero hay casos emblemáticos que nos acaban de avisar que hemos perdido en la justicia. Después le voy a contar a Enrique cuáles son. Pero hemos perdido en la justicia algunos casos emblemáticos que tuvieron repercusión mediática. Pero la justicia muchas veces evalúa, digamos, de otra manera. Hay veces que se encuentran los documentos y terminamos perdiendo. Entonces, si no hay peligro de muerte, es difícil, o peligro de la cárcel, difícil es que se pare. Entonces, la impunidad es clave acá. Por eso decía, en época de COVID no pasó nada, no porque estaban cerradas, no es por eso, es porque tenían miedo del contagio. Entonces, principalmente es por eso. Entonces, tenemos una serie de acuerdos con Estados Unidos, también tenemos un acuerdo firmado, ahí tenemos un acuerdo de intercambio de información, principalmente el tema de la electrónica. Recientemente tuvimos un reporte de Estados Unidos de unas facturas de empresarios. Toda la vida muchos empresarios que comercializan con electrónica estaban seguros que no íbamos a tener nunca las facturas originales. Pero sorpresas ya tenemos. No de todos, pero ya empezamos a tener. Al tener las facturas originales y al comparar con las facturas que han declarado, obviamente se puede demostrar que son facturas falsificadas y esos son delitos. Y eso está en este momento en la Fiscalía. Espero que avance. Ya hace un tiempito que hemos remitido. Son reportes con el membrete de Homeland Security de los Estados Unidos, justo conforme al acuerdo que firmamos con Estados Unidos. Hay otro acuerdo que tenemos en este momento con Uruguay. Acabamos de firmar un acuerdo para compartir información. Ellos tienen un escáner y 1 millón de contenedores. Y ahora compraron 3, pero eso les va a llegar, seguramente va a tardar un buen tiempo, porque el proceso de llegada tarda entre 14 y 16 meses cuando uno ya pasó por todo el proceso licitatorio. No es una cuestión rápida. Ellos ya acaban de adquirir 3, entonces estamos firmando acuerdos para, digamos, el próximo gobierno pueda tener esa facilidad. También tenemos un memorándum de entendimiento con Bélgica y Países Bajos. Hemos avanzado voy a pasar más rápido. Logramos tener un centro escanero, todavía falta mejorar esto, pero voy a pasar rápidamente. El otro tema es que del plan que nos hemos trazado tenemos 75% de ejecución de los proyectos estratégicos que nos hemos trazado, y también con respecto a lo que es la calificación del MESID. El MESID, para los que no saben, es un trabajo que hace la Contraloría y evalúa a cerca de 470 oficinas públicas, entre universidades, gobernaciones, empresas públicas, entidades centralizadas, ministerios, etcétera. La aduana, nosotros arrancamos, llegamos a estar en el top 10, entre los 10 primero en el año 2019, 2020 nos posicionó número 1 y 2021 número 1, creo que 2022 ya está por calificarse, probablemente nos quedemos en el podio porque no logramos seguramente llegar nuevamente al número 1, pero estamos por ahí cerca. Y por otro lado también tenemos
14 años ya de progresiva certificación internacional del ISO. Eso arrancó con pocas administraciones, hoy está en un 76%. Sí, voy a ver enseguida cuánto efectivamente. Tenemos un acuerdo también estratégico con todavía el trabajo con COICA, un acuerdo importante que tenemos con el gobierno de Corea. Ahora a fines de agosto van a empezar a llegar equipos de alta tecnología de Corea del Sur, digamos producto de ese acuerdo, y el acompañamiento que vamos a tener con esta organización, que va a sumar a lo que es Sofía, obviamente. No hay ni más mínima posibilidad de reemplazo, como en algún momento se habrá pensado. Esto es para sumar, para complementar. Entonces van a empezar a llegar en agosto equipos de alta tecnología que pueden captar rostros de las personas, chapa de los vehículos, para generar, digamos, reportes de información y hacer mejor control. También en octubre de este año posiblemente esté ya concluido un sistema de cargas. Al haber 35 aduanas, obviamente es porque hay 35 puertos, entonces uno pierde el control. ¿Qué hacen los puertos? No creo que nadie se moleste con lo que decía acá. ¿Qué hacen los puertos de madrugada? ¿Qué hacen fines de semana? No puede uno saber, obviamente, porque hay demasiados puertos. Entonces, con este sistema de cargas con alta tecnología, que es de la cooperación de Corea del Sur, va a haber un control de vuelta o por primera vez creo, un control de lo que sucede en los puertos en horarios, digamos, donde no podemos estar nosotros. Un sistema de riesgos también está en pleno avance. En octubre va a ser la primera prueba de este sistema de carga y seguramente para enero del 2024 va a estar en plena ejecución. Hemos arrancado también con la unidad canina. Nosotros necesitamos 30 perros. Tenemos 2 ahora, pero no teníamos ninguno. Así que hay que tener 30 aproximadamente. Obviamente el olfato para la cocaína, el olfato para armas, para explosivos, etcétera. El laboratorio, otro tema también pendiente. Un poquito, bueno, el laboratorio, hemos arrancado con un laboratorio, que es el laboratorio de combustible. Podemos medir ahora si efectivamente el combustible que nos venden es, cuando hacemos los impuestos, el colega de Hacienda habló de las tasas impositivas. Realmente ahí estaban, digamos, eran las tasas teóricas. La tasa está bajísima, está 5 o 6%, y si uno considera el valor de mercado, pues es un valor imponible. Entonces, y Paraguay paga hoy impuestos que están por debajo de hace 20 años atrás. Eso, digamos, atenta también contra la recaudación. Entonces, obviamente, para evitar que haya errores también ahí tenemos un laboratorio, pero hace falta muchos laboratorios más para, digamos, fortalecer a la Dirección Nacional de Aduanas. También estamos avanzando con la inteligencia artificial. En este momento tenemos un acuerdo firmado con la Universidad de Harvard y de Berkeley, y hay 2 economistas de primer nivel, tanto de Harvard como de Berkeley, desarrollando un sistema de análisis de riesgo que va a ser seguramente único a nivel de América Latina, para el análisis, digamos, para que no haya participación humana en la toma de decisiones de la selectividad de canales. Están haciendo unas pruebas extraordinarias. Uno de ellos es un paraguayo que está terminando el doctorado en Harvard y el otro es un argentino, y hemos firmado, están acá, digamos, instalados por un año van a estar. Creo que ya se habló con las nuevas autoridades para que esto continúe, porque va a ser algo realmente muy interesante. Y por otro lado también hemos capitalizado al plantel que tenemos. Tenemos 700 personas con formación universitaria, 88 másters, 33 doctores, y hay 2 que son expertos mundiales que asesoran a la OMA. Y estamos formando en este momento, ya ahí tenemos un instituto de formación, pero queremos en este momento acelerar el proceso para tener adicionalmente cada 2 años 100 funcionarios bilingües más. Eso, digamos, está en pleno proceso. Vemos que queda para la fusión con la SED queda una oficina mucho más avanzada, mucho más moderna y realmente con muchos logros también alcanzados. Y finalmente creo que acá me sacaron una presentación que tenía acá. Sacaron algo que decía ahí. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas difunde en su página. Dice, caso exitoso, Dirección Nacional de Aduanas, 84% de ahorro. Hemos logrado, para amoblar el edificio de las obras corporativas, ahorrar 84% de los costos. Y eso es comparado con el presupuesto original. Entonces, ¿qué significa eso? Que el resto de las torres va a tener que comprar ese precio. Entonces, el presupuesto gigantesco previsto va a bajar 84%. Y eso no lo decimos nosotros, dice la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Y cómo lo hicimos? En vez de comprar de países extranjeros cantidad de muebles, hemos contratado a 8
carpinterías nacionales que son de mediano porte. Y esas carpinterías ahora tienen mano de obra. Obviamente no dan abasto, tenemos que tener un poquito de paciencia para que terminen, pero después van a ir teniendo know-how y van a avanzar más rápidamente. Pero hay 8 de mediano porte que están amoblando ya amoblando todos nuestros 9 pisos que tenemos en ese edificio corporativo, y ahora la decisión obviamente va a tener que ser, van a tener que usar el mismo procedimiento para el resto de las torres, y va a significar impacto en mano de obra de alta calidad, porque uno puede ya mirar los muebles que tenemos ahí, y son realmente de primer nivel. Así que realmente un gusto felicitarles también nuevamente por casi el centenario. El otro día cuando dijeron 98 años hablaban de Alfredo, dije no, Alfredo no tiene 98 años, es el centro despachante que tiene 98 años. Así que realmente es una institución con la que estamos trabajando de manera excelente. Este acuerdo es un acuerdo exitoso. Por eso quería hoy desmitificar ese tema de que hay una fortuna. No, todo se hizo con $735,000 mensuales. Y es auditable, se puede revisar lo que se compró, se pasa por escribanía todas las donaciones que se hacen y dejamos en caja una fortuna. Dejamos en caja, porque no quisimos, teníamos intención de hacer una fuerte inversión antes de irnos, pero dijimos no van a decir que gastamos y dejamos la mitad. Vamos a dejar para el próximo gobierno. Entonces dejamos una fortuna en caja también del centro despachante para que administre la próxima administración. Muchísimas gracias. Esto fue todo el material, esperamos que les haya gustado y les esperamos siempre en un programa más de Aduana al Día.